Hace unas semanas atrás, Panamá vivimos una época un poquito conflictiva, la gente se tiró a la calle, en la calle pasaron cosas, enfrentamientos con la policía y demás, y costó ponernos de acuerdo con el gobierno acerca de lo que iba a pasar y cuáles eran las medidas que se iban a tomar. Cuando esto ocurrió, el gobierno abre una mesa de negociación y dice, bueno, vamos a tener a un mediador que sea neutral. Vamos a llamar a la Iglesia Católica para que sea nuestro mediador en medio de esto. Pueblo por un lado, Estado por otro lado y en el centro mediando la Iglesia Católica. Las reacciones de esto no se hicieron esperar. La gente comenzó a compartir en redes sociales su desacuerdo y sus cuestionamientos. ¿Por qué debería la Iglesia Católica mediar en un conflicto político? ¿Qué tiene que ver la religión con la política, con el Estado, con los conflictos del Estado? Una cosa es la religión y otra cosa es la política. Unos años atrás en Costa Rica se vivieron elecciones presidenciales muy particulares. Un partido cristiano con un candidato cristiano evangélico, se propuso para las elecciones, pasa a segunda ronda y le toca luchar contra el partido oficialista, con el partido de gobierno en ese momento. El partido de gobierno hace algo muy interesante, comienza a investigar a estos cristianos, no encuentran una mancha en su historial público porque tenían poco, y tampoco un motivo para desacreditar su labor, pero encontraron que la esposa del candidato durante las transmisiones hacía oraciones y ministraba y hablaba en lenguas y oraba de esa manera, de una manera muy abierta, y ellos tomaron estas grabaciones y comenzaron a publicar memes y a publicar videos y cosas relacionadas a esto, burlándose de la esposa del candidato por su forma de orar. Y entonces la discusión se empezó a llevar al plano de lo religioso, cuestionándole a la gente y haciendo que que los votantes se cuestionaran si ellos querían a personas espiritualmente aceptables o inteligentes o intelectualmente aceptables para dirigir el gobierno. Aunque el partido de cristiano trató de hacer propuestas de tipo político, social, que demostraran que tenían capacidad para enfrentar los conflictos económicos del país, el partido de gobierno se encargó de llevar la discusión al plano religioso y a decir, ellos son religiosos, no son políticos, los religiosos no pueden gobernar, nosotros tenemos la capacidad de gobierno. Y la historia terminó en que el partido cristiano perdió y el partido de gobierno quedó como partido una vez más. Este gobierno apeló a las minorías, se jactó de poner una bandera de colores en casa presidencial, apostó por todo tipo de programas en el gobierno que incentivaran las luchas de estas minorías, de homosexuales, la igualdad de género, impulsando desde las escuelas las guías de sexualidad y todo lo que ustedes saben que conllevan estas cosas. Hace unos días estaba escuchando en radio panameña un programa de noticias y de varias cosas, ¿no? Farándula y noticias del país y del mundo. Y estaban comentando acerca de la nueva camiseta de fútbol que va a usar la selección de Argentina para el Mundial, que es la camiseta alterna, una camiseta color vino muy bonita. Y ellos estaban hablando de que la intención del patrocinador y el grupo de Argentina tenían la intención de impulsar con esto la igualdad de género. Esa era su intención del color, porque no es un color propio de Argentina como nación, como equipo de fútbol. Siempre ha sido el celeste y blanco, lo tradicional, y querían hacer una promoción a la igualdad de género. Entonces también la gente habla sobre esto en redes sociales, y lo que me llama la atención es
la posición de los comentaristas en ese momento. Ellos diciendo, surgieron los de la vieja escuela, aparecieron hablando y quejándose por la camiseta de Argentina. Y decían, no sé cómo hay gente que en este momento de la historia de la humanidad todavía piensa tan retrógrado. Se referían a los que pensaban que las camisetas de fútbol no deberían impulsar ninguna igualdad de género porque eso no viene al caso con el deporte. Si usted nota esto, el pensar diferente es malo. Si alguien hace cualquier movimiento y una persona progresista hace un comentario, la gente lo apoya porque dicen, porque él piensa progresista, como una persona de la nueva generación, de mente abierta. Pero si algo ocurre y una persona aparentemente conservadora opina, está mal porque va en contra del pensamiento. Entonces no hay libertad de expresión real porque aquellos que opinan diferente no pueden opinar. Siempre y cuando lo que opinemos diferente, obviamente vaya en contra de lo que ellos están opinando, están proponiendo hacer. Esta es la cultura progresista en la que vivimos y de la que hemos estado hablando estos días. Es toda una forma de pensamiento que busca adoctrinar, que busca promover un estilo de vida. No es que ahora surgieron las minorías. No es que ahora surgió la homosexualidad, no es que ahora surgieron las luchas de género. Esto ha existido a lo largo de la historia y tenga claro eso en todo momento, porque estas cosas no están pasando hoy por primera vez. La diferencia de lo que está pasando es que ahora no solamente estas cosas son aceptadas, sino que son promovidas. Y si nota, hay una diferencia entre una cosa y otra. Una cosa es que yo diga, bueno, hay personas que piensan de esta manera, y otra cosa es que yo diga, todos deberíamos pensar de esta manera. Nosotros registramos en la Biblia y podemos empezar a encontrar textos bíblicos que hablan de homosexualidad. Había homosexuales hace 5,000 años, no sé. Personas que gustaban de las personas del mismo sexo. En el mismo Imperio Romano la homosexualidad era algo muy común. O sea que no estamos frente a algo nuevo. No se asuste usted pensando como que ahora esta ola del homosexual. Esto ha pasado siempre en la historia. No es algo nuevo con lo que estamos enfrentando. Pero ahora hay un adoctrinamiento donde sí, todos deberíamos, según la cultura progresista, pensar igual. Las víctimas favoritas para este tipo de pensamiento son las mentes inmaduras. Por eso vemos que los que más promueven o aceptan, más bien no promueven, aceptan este tipo de ideologías y de pensamientos son las nuevas generaciones. Porque no han desarrollado totalmente su forma de pensamiento, porque están en una etapa de descubrimiento de su identidad. Y cuando a ti te empiezan a poner en duda tu identidad, a una etapa temprana, es fácil creer otras cosas. Además, en esta etapa, los adolescentes experimentan esta separación con sus padres, natural también, donde quieren empezar a pensar por ellos mismos y lo que hay a su alrededor es un pensamiento de, mira, esto es lo que debes pensar. No es que ellos son las únicas víctimas de todo esto. Nosotros, adultos y cristianos, también tendemos a enfrentar esta presión y a veces hasta pensamos como progresistas en el sentido de lo que hemos venido hablando antes. Dijimos en el mensaje anterior que cuando se crea un clima ideal, las semillas pueden germinar aunque no tenga la intención de hacerlo, por el simple hecho de que el ambiente favorece este tipo de pensamientos. Y como todo lo que está pasando es un clima ideal para este tipo de pensamientos, nosotros también a veces nos vemos pensando igual que ellos. ¿Cómo se ha logrado esto? ¿Cómo ha entrado tan sutil este pensamiento que ha confundido a los mismos cristianos? Pienso que una de esas claves es la privatización de la fe. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo se entiende la privatización de la fe? Vamos a decir que esto es una separación entre la vida pública y la vida privada.
Seguramente usted ha escuchado a algún jefe en algún momento de su historia decir: no traiga sus problemas aquí. Cuando usted viene a trabajar, deja sus problemas afuera y sea responsable cumpliendo sus obligaciones. Pero sabe, los seres humanos somos incapaces de hacer eso. Porque como seres integrados que somos, si yo tengo un conflicto, si yo tengo una necesidad con mi hijo, es imposible que yo esté en mi ambiente de trabajo y no piense que él puede estar necesitando de mí. Yo no me puedo olvidar totalmente de lo que pasa en mi casa mientras esté trabajando, porque soy un ser humano a quien le importan ciertas cosas. No somos como máquinas que cerramos una cosa, abrimos la otra y todo funciona bien. Entonces aquí hay una promoción de lo que es separar la vida pública de la vida privada. Lo que tú hagas, tú quieras hacer, está bien. Por eso es ilegal despedir o no contratar a alguien por su religión. Pero cuando entra a trabajar, se le impide compartir su fe con otras personas. Se dice: lo que tú haces no lo tienes que hacer aquí, eso es algo privado tuyo. En el ambiente de trabajo no se habla de religión. Y eso lo encontramos fácilmente en nuestras instituciones. En febrero de este año, Apple TV lanzó una serie que se llama Severance. Y es muy interesante porque en esta serie hay una industria que se llama Lumon, es una empresa. Y ellos contratan personal, pero les ponen a firmar un convenio de separación de lo público y lo privado. Ellos les dicen: bueno, si entras a trabajar, nos autorizas a meter un chip en tu cabeza que va a hacer que te desconectes cada vez que vienes a trabajar. Entras, pasas por un escáner que activa el chip, y cuando ya tú estás al otro lado, no sabes quién eres ni qué haces fuera del trabajo. Estás dedicado solamente a trabajar. Así te concentras, tus problemas y demás literalmente se quedan afuera. Y cuando sales, pasas por el escáner nuevamente y te olvidas de todo lo que hacías en el trabajo. No sabes, no tienes carga, no tienes pesar, no tienes estrés. Sales a la vida y vives tu vida de manera natural. Esa es la serie que ellos están promoviendo. Es súper interesante. Así es como funciona o se intenta que funcione la separación entre lo público y lo privado. Entonces la gente en esta empresa, en Lumon, podrían estar trabajando con su vecino, con su esposa o su esposo, y no saberlo, porque dentro del trabajo solo son compañeros de trabajo de igual a igual. Y cuando están afuera, su vecino puede ser su compañero de trabajo y no lo sabe. Para ellos son solo su vecino. Y es lo que de alguna forma se intenta promover, que separemos lo público de lo privado. Esto pareciera tener algo de sentido. Pero ¿cómo nos afecta esta separación público-privada? La sociedad dice: bueno, necesitamos ponernos de acuerdo acerca de lo público, porque lo público debe ser algo que todos aceptemos. Entonces, no está mal que pienses lo que quieras. Todo puede ser aceptado y todo puede ser real, pero necesitamos encontrar una forma de que lo público sea común para todos nosotros. Esta dificultad la encontramos, por ejemplo, y yo solo lo uso como un ejemplo, en los artistas cristianos o los artistas que han hecho una carrera profesional exitosa y en algún momento de sus vidas se convierten al cristianismo. Porque los encontramos a ellos viviendo sus vidas de artistas en grandes conciertos todavía, pero diciendo en público, por ejemplo: yo conocí a Cristo y ahora leo la Biblia y ahora creo en Dios. Cuando vemos la vida de ellos antes y después de Cristo, es casi igual, porque ellos dicen: esta es mi profesión, yo me dedico a esto, pero en mi vida privada creo en Dios, antes no creía en Él. Y se dan cuenta, tenemos una ruptura, una separación entre lo público y lo privado. Y no quiero entrar en el detalle si eso está bien o mal, juzgue usted mismo lo que considere que debe ser a la luz de la palabra, pero sí analice cómo esto ya nos está causando un conflicto. Aquí en Panamá tenemos algo que es bien común en nuestra cultura, que lo vemos frecuentemente. Por ejemplo, es cuando los chinos hacen sus negocios.
¿Qué hacen ellos normalmente? Hay otros que no, pero digamos en lo más común que vemos, ellos construyen y toda la parte de abajo, la planta de abajo, es un lugar comercial. Incluso rentan pequeños espacios. Y su casa está arriba. Esta idea es la misma que ocurre en esta separación público-privada. Nosotros tenemos que construir locales comerciales, públicos, y lo que hacemos en nuestra vida privada va para la parte de arriba. Esa es nuestra casa. Allá, usted nunca ha entrado seguramente a la casa del chino allá arriba, a menos que sea su amigo. Pero sí conoce el local de abajo y sabe cómo está. Hay una parte pública y hay una parte privada. Es justamente lo que la sociedad nos invita a hacer. Pero ¿cómo lo logra en nosotros? ¿Cómo logra que separemos estas cosas en todo lo que hacemos, incluso en nuestra fe? Empieza por separar lo tangible de lo intangible. Y dice, bueno, en la sociedad hay cosas que se pueden tocar, que se pueden comprobar. Hay otras que no. Puede ser que todas existan. Hay cosas que existen que no comprobamos, que no tocamos. Hay otras que sí. Entonces, todo lo que se puede comprobar, todo lo que se puede tocar, todo lo que se puede verificar, va para el lado público. Y todo aquello que no se pueda verificar, va para su casa a nivel privado. Con esto, la sociedad nos está diciendo que no es que no existe lo intangible, simplemente que es para su área privada. Porque en lo público no nos podríamos poner de acuerdo nunca. Necesitamos una forma de que separemos esto, y la ciencia dice, bueno, yo realmente no sé decirles lo que es verdad y lo que es mentira, lo que existe y lo que no existe, pero yo les puedo decir a ustedes lo que es verificable y lo que no es verificable. Entonces traigan ante mí todas las cosas y yo les digo a ustedes si esto va entre lo privado o en lo público. Entonces hacemos esto en nuestra sociedad, le traemos la mente a la ciencia y le decimos, ciencia, la mente existe, debe ser privada o pública. Y la ciencia dice, bueno, seguramente que existe, pero como no la puedo comprobar porque la mente, ¿dónde está? Alguien me dice, ¿dónde está la mente? No sabemos dónde está la mente. Entonces, crear la mente o deseche la idea de que existe la mente, no importa, pero eso es para su decisión privada. Ok, vamos a llevarle el cerebro a la ciencia. Y la ciencia dice, ok, déjame comprobar. Y se da cuenta que en nuestra cabeza, ubicado adentro, hay un cerebro que funciona de determinadas maneras y reacciona a todos los estímulos. Y la ciencia dice, el cerebro existe. Entonces, todo lo que tiene que ver con el análisis del cerebro es público. Y todo lo que tiene que ver con la mente, sea que crea uno en ella, es algo privado. No importa si cree o no cree en la mente, no pasa nada. Pero el cerebro existe. Y en eso estamos todos de acuerdo porque la ciencia con su método nos hace comprobar que realmente existe. Esto empieza a crear en nosotros una idea de lo racional y lo irracional. ¿Por qué? Porque si lo que es verificable, lo que es lógico, lo que tiene sentido es público, entonces todo aquello que no se puede comprobar y es privado tiende a ser un poco irracional. Lo racional es lo que la razón me permite comprobar científicamente. Y lo irracional es aquello que no puedo comprobar. Está arriba, está en la planta alta, está en lo privado. Entonces, dése cuenta cómo esto se relaciona con lo que hemos hablado antes. En esta sociedad todo es permitido, todo está bien. La verdad puede ser cualquier cosa. Pero allá arriba está lo que no podemos compartir como sociedad. Y lo de abajo, que es lo público, esto sí lo podemos comprobar, debatir, tocar, medir. Porque una cosa es lo racional y otra cosa es lo irracional. Entonces traemos la fe ante la ciencia. Y la ciencia dice, mira, yo no puedo comprobar tu fe, porque tu fe no es racional. Porque la razón no puede medir la fe. Su misma Biblia dice que la fe va más allá de la razón. Por lo tanto, está bien en la fe que creas. Eso va a tu vida privada. Seguramente puede ser cierto, pero es privado. Por lo tanto, en el plano público no traigas la fe. ¿Por qué? Porque en el plano público no nos vamos a poner de acuerdo. Queremos una sociedad
integrada, pacífica, donde estemos de acuerdo en las cosas, donde vivamos bien, donde seamos tolerantes. Y para que eso ocurra, tenemos que respetar esto. En el momento en que tu fe quiera venir a imponerse en el plano público, como eso no nos ponemos de acuerdo nunca, en ese momento vamos a generar un conflicto social. Y ustedes están generando conflictos sociales como cristianos. Por eso, lleven solo su vida privada y sean felices. Vivan y dejen vivir, porque así somos todos en esta sociedad. ¿Sí está entendiendo la idea? El gran conflicto se da cuando tu fe tiene implicaciones morales que tienen que ver con relaciones, con la forma de comportarse. Y cuando tu fe te empieza a decir que tienes que vivir de determinadas maneras, la sociedad dice no. La moral es irracional, porque va a cambiar de generación en generación, de cultura en cultura, de persona en persona, de formación en formación, porque está ligada a tu religión. Si tu moral está ligada a tu religión, es privada. Para que tu moral pueda ser pública, no debe estar ligada a tu fe. ¿Tiene algo sentido? Pensémoslo desde la perspectiva académica. La ciencia dice, lo que vamos a dialogar en las escuelas y vamos a enseñar es todo aquello que sea verificable. Puede que haya cosas que aprendas que son de pronto de tu fe, pero como no son verificables, no necesitamos traerlas a las escuelas y universidades del mundo, porque son de ámbito privado. Entonces lo que sí es verificable lo traemos. ¿Qué hacemos con eso? Convertimos en científico todo para que sea aceptado a nivel social. Pero la fe no, porque la fe es irracional. Entonces esta separación nos empieza a hacer pensar que los cristianos somos irracionales. Los cristianos no creemos de manera inteligente, porque solo creemos en la fe, pero no creemos en la razón. La razón es lo que media, lo que sostiene a esta sociedad. La fe no. La fe es privada. Y los cristianos poco a poco empezamos a pensar que nuestra fe no es inteligente. Las sociedades más desarrolladas en Europa están experimentando la muerte de la fe, en el sentido de que la gente piensa que creer en Dios no tiene sentido. Creer en Dios es para gente desfasada de época. Creer en Dios es para personas poco inteligentes. Si eres inteligente, ¿cómo vas a creer en Dios? ¿Cómo vas a creer en un Dios que abrió el mar? Eso es científicamente imposible. Entonces te ven de una manera desacreditada, porque la creencia en Dios no es inteligente. ¿Se han dado cuenta cómo hemos ido construyendo como sociedad una idea que ya no solamente desplaza nuestra fe a un ámbito privado, sino que ahora la desacredita como inteligente o como poco inteligente porque ya no es verificable? Lo que empezó siendo una idea de ponernos de acuerdo como sociedad termina siendo una idea de relegar las ideas de otros y de aceptar solo lo que se nos ocurre. Qué importante es que haya cristianos profesionales, pensantes, inteligentes. No es que no lo seamos, es que tenemos que mostrar en nuestra vida que lo que nosotros creemos no es una secta, es una realidad. No podemos permitir ser relegados a un ámbito irracional, sin sentido, cuando tenemos una fe tan inteligente como la nuestra. Pedro nos aconseja, en cambio, dice, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. En otras palabras, tenemos que saber responder a esta sociedad y a las demandas que esta sociedad tiene. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos si no conocemos la palabra? ¿Cómo lo hacemos si nosotros mismos estamos siguiendo las tendencias de la sociedad? Si queremos enseñar a nuestros hijos que una cosa es lo que aprendemos en la iglesia y otra cosa es lo que aprendemos en la escuela y que no hay integración entre una cosa y la otra. ¿Cómo hacemos si queremos vivir de maneras distintas?
cuando estamos a nivel público. Yo puedo ser un agresivo negociante que se aprovecha de las ignorancias de otros para hacer negocios, sacar provecho de ellos y a la vez ser pastor y no pasa nada. Porque una cosa es mi vida profesional y otra cosa es mi relación con Dios y mi vida ministerial. Es fácil para nuestra sociedad separar ambas cosas y decir, cuando yo salgo de mi casa y entro a mi trabajo, estoy como el humo, ¿sí? Me separo totalmente de quién soy. Y cuando salgo de aquí, retorno a ser quien soy. Y queremos vivir dobles vidas como cristianos. Qué peligroso es que vivamos una vida doble. Tengo 4 consejos breves para que nosotros enfrentemos esta privatización de la fe en la que estamos. Número 1, aprendamos a sostener nuestra fe. Conozcamos la palabra. Eduquémonos. No se conforme nunca con un mensaje de un culto. Sea una persona que estudia la palabra, que sabe estudiar la palabra. Por eso nos engañan tan fácilmente, porque no estudiamos, porque no sabemos, porque no nos gusta el instituto bíblico. ¿Por qué? Porque desafía nuestra fe, nuestro intelecto, nuestro conocimiento, nos pone a prueba. Queremos ser muy cómodos con nuestra secta que nos enseña todos los días a orar, pero que no nos enseña a defender nuestra fe. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender teología, apologética. Tenemos que aprender un poco de lo que se conoce a veces como ciencias bíblicas. Tenemos que aprender. Número 2. Nos tenemos que asegurar de que nuestra fe sea pública. Hay necesidades en el mundo. Hay necesidades en tu país. Hay necesidades en tu ciudad. Tu fe tiene que ser capaz de llevar una respuesta a eso. Nos tenemos que involucrar en lo que pasa como nación, nos tenemos que involucrar en las situaciones, en las necesidades, en los momentos que está viviendo el país. No podemos ser ajenos a eso y simplemente llevar nuestra vida de cristianos felices cuando el mundo se está cayendo a pedazos. Tenemos que ofrecer una respuesta, lo decíamos en tiempo de pandemia, tenemos que hacer soporte, dar primeros auxilios a la gente en necesidad, tenemos que aprender a hacerlo. Nuestra fe tiene que ser pública, nunca separe su fe de todo lo que usted hace. Que se haga imposible sacar su fe en cualquier circunstancia en la que usted se encuentre, en la que usted enfrente. Número 3, encarne su fe. Vívala, siéntala, llévela al plano de la realidad. Nosotros somos cristianos que respondemos con tristeza a nuestro cristianismo, con dolor por lo que tenemos que dejar, es tan duro seguir a Cristo. Estamos demasiado apegados a las cosas del mundo y de la tierra, que cuando el Señor nos pide algo no podemos dejar nada, y cuando lo hacemos con tal dolor que nos da pena decirle a otros que estamos renunciando a algo por Cristo. Nosotros estamos dispuestos a renunciar a la comida porque el nutricionista nos da una dieta, pero no estamos dispuestos a decir que estamos ayunando por Cristo, porque nos da pena. Nuestra fe no está encarnada, nosotros simplemente seguimos rituales, cumplimos mandamientos, pedidos. A nosotros no nos importa despilfarrar el dinero en cualquier cosa, gastarlo en tonterías que nos sirven y que nunca vamos a necesitar y que no son una necesidad básica, pero nos da pena decir que diezmamos porque la sociedad piensa que la gente que diezma le están robando y son tontos, porque diezmar es tonto, porque eso está para el plano privado y en el plano privado está lo irracional. Eso no es lógico, y lo lógico es que tu dinero sea tuyo y te lo gastes como quieras y nadie te diga lo que tienes que hacer. Sin embargo, la publicidad te obliga a comprar cosas y no te das cuenta. Entonces, ¿se da cuenta lo poco lógico en verdad de esto? Por eso no podemos dejarnos, por eso no podemos ser irracionales a lo que está pasando. Tenemos que ser inteligentes. El cuarto y último elemento que le quiero compartir es que tenemos que enseñar la fe. Nuestra fe no solamente debe ser vivida, debe ser enseñada. El día que pensemos que la Biblia no nos sirve para enseñar, ese día fracasamos como hijos de Dios. Necesitamos la palabra para todo. Para todo. Enseñar la palabra
es tan importante porque hace que nuestra iglesia sea la iglesia del futuro. Si pensamos en los niños, si pensamos en los adolescentes, si pensamos en los jóvenes, ¿cómo les enseñamos? Porque recuerde algo muy importante, el que usted enseñe no significa que alguien está aprendiendo. Y eso nos obliga a nosotros a aprender a enseñar. Porque las personas que nos rodean necesitan aprender. Pero el que yo diga todas las cosas que quiero decir no significa que el que me está escuchando realmente está aprendiendo. Tengo que aprender a enseñar. Lo debatíamos un poquito la semana pasada en la mesa. ¿Enseñamos a los niños con la Biblia? Claro. Qué necesario es que les enseñemos. Mire, con la Biblia se puede enseñar hasta a leer. Con la Biblia se puede enseñar a analizar, desarrollar el pensamiento crítico. El año pasado comenzamos un proyecto que se llama Fe a Todo Terreno, que consiste en libros didácticos para enseñar la fe. ¿Y qué hicimos con eso? Enseñar pensamiento abstracto, pensamiento analítico, inteligencia emocional, inteligencia social, desarrollar habilidades blandas. Estoy hablando de términos académicos, pero todo eso se hace usando la Biblia. Estamos llevando la fe, el plano de la palabra a nuestra vida diaria, en todas las edades de la vida. Un niño puede aprender a hacer de la Biblia su realidad, y no porque la haga como los adultos, porque no lo va a hacer, tiene un mundo distinto al nuestro, pero podemos enseñar la palabra. Esta fe tiene que ser enseñada, valorada. Lo dice Deuteronomio: a tus hijos enséñales, recuérdales, diles quién es Dios, qué ha hecho, comparte con ellos, entusiásmalos, ilusiónalos con un Dios grandioso que puede hacer milagros. Los milagros no corresponden al ámbito privado, poco intelectual, son parte de nuestra vida. Somos hijos de un Dios milagroso, sorprendente, grandioso. No podemos permitir la privatización de la fe. Nunca haga de su fe algo privado, llévela a donde sea, viva, siéntala, compártala, anúnciela. Su fe tiene que tocar cada rincón de este planeta y de este